Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos en esta preciosa noche. Saludos desde Carolina, Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a gozarnos en la noche de hoy en la clase que tenemos por ahí, la diferencia entre una enfermedad mental y una posesión demoníaca. Muchas gracias al doctor Adrián Nájera por la oportunidad que nos permite de ser el exponente de la clase de hoy. Y a mí me gusta que la clase sea participativa, así que en la medida que pueda, ¿verdad? Vamos a participar todos juntos en orden, a exponer nuestras ideas, aclarar nuestros puntos y vamos a aprender todos juntos lo que Dios quiere decirnos esta noche. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué pasaría si hoy va donde ustedes alguna persona y le dice, doctor, consejero, pastor, tengo un problema y es que yo escucho voces, yo no puedo dormir, yo siento cosas raras en mi mente? ¿Qué ustedes harían en ese caso? ¿Qué acción tomarían con esa persona? ¿Me escuchan? ¿Ok? Alguien que me pueda contestar. ¿Qué acción tomaría en ese caso si se dan con ese escenario que le estoy planteando? Solo como comercial anuncio que en cualquier momento, si gustan desconectar poner sus audios para platicar, el pastor Luis Rosa y el doctor José Pacheco, el del curso de mañana, entrevista psicodinámica, son profesores muy participativos. A ellos les gusta el involucramiento de los estudiantes que les guste participar. Así que en confianza pueden hacer sus dudas, pueden hacer sus comentarios con ellos. Adelante. Ok. Alguien que me pueda contestar la pregunta, si no, pues seguimos con la exposición. ¿Cómo reaccionarían en ese caso que se encontraran con una persona que le indicara que escucha voces, que no puede dormir, que se siente perturbado? ¿Orarían por él? ¿Lo referían donde un médico? ¿Qué, qué harían ustedes? Eso depende, profesor, porque, por ejemplo, en nuestro caso en la iglesia hubo un muchacho, un joven que estuvo por cuando era jovencito estuvo en la iglesia, muy pilas, eh, un servidor Ujú. de Dios, un amante de Dios, pero en el transcurso del tiempo el muchacho se iba desanimando todo empezó por el cuestión del corazón, del romanticismo y todo lo demás. Y él se fue de la iglesia porque tuvo un traspié sentimental y sexual con alguna muchacha no cristiana y se fue por muchos años. La cuestión es que y él quiso regresar, pero por alguna razón no lo decidió y se fue a otras iglesias y buscando, ¿sé qué sería? Después de varios años, póngale 10 o 15 años, el muchacho regresa, porque ya había ido a bastantes iglesias, nos comentaba, pero cuando él regresó con un diagnóstico médico de locura, o sea, esquizofrenia. Nos contó que ¿Eh? había pisado fondo, que estuvo en un lugar de donde están los locos mentales, o sea, la gente con locura. Y temblaba su mano y estaba así terrible el muchacho. Entonces los pastores, bueno, comenzaron a conversar con ellos, o sea, para ver cómo llegó hasta donde está, ¿me entiende? ¿Eh? Entonces, los pastores, mis padres y el pastor de jóvenes le aconsejaron, o sea, lo guiaron a que él pueda arrepentirse de todo corazón, pedirle perdón al Señor por todas las cosas que él había, porque, bueno, yo no sé más a profundidad, pero por lo que vi, ese muchacho tocó terriblemente fondo. Y entonces él comenzó un proceso, ¿no? Primeramente de reconciliarse con Dios, de arrepentirse, comenzó a estar en el discipulado nuevamente, a pasar por ministración y el muchacho tomaba no sé cuántas pastillas porque los médicos, el psiquiatra, él tenía que reportarse médicamente. Tomaba como 6, 7 pastillas, pero el muchacho temblaba y estaba así de gordo y no comía mucho. Era impresionante. Y total que van pasando las semanas, los meses y el muchacho deja de temblar de las 7 pastillas, solamente tomaba una hasta que no sé qué punto llegó, que comenzó nuevamente a hacer preguntas,
y a comenzar a desviarse y con muchas filosofías, con mucha información que creo que durante estos años que no estuvo en la iglesia recibió de todo un poco y comenzó a cuestionar a Dios, comenzó a cuestionar muchas cosas ¿Mm? y otra vez a retroceder, a retroceder. Y de pronto dijo, ok, ya recibí mi sanidad, ahora me voy a otra iglesia. Qué locura, o sea, la cuestión es, son casos, eh, ¿qué le digo? O sea, hay de todo, pero ¿Sí? Dios está ahí, el poder de Jesucristo, el poder de Dios está ahí para quien lo quiera recibir y cuando uno se arrepiente de corazón. Pero cuando uno recibe el milagro, la liberación, la sanidad, la administración, porque los pastores, el ministerio toma tiempo con estas personas, o sea, no es simplemente de que ya te reprendo y ya, no, ¿Ok? ya es todo un proceso. Ok. Y es lamentable Profesor, cuando la persona no... profesor Luis, Sí, diga. Adelante. háganos un favor. Es que estamos aquí en una pantalla en la iglesia y no lo vemos a usted. ¿Será que usted lo tiene que poner en la pantalla principal para poder verle? Por lo menos Si yo lo puede estoy poner en la tratando, pantalla. ahora Ahí, sí, ¿verdad? ahí lo vemos. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Pues mira, esa pregunta que le hago sobre ese escenario de qué harían ustedes, eso ha sido porque ha surgido una problemática en los últimos tiempos donde nos damos con ese tipo de escenario y a lo mejor vas a una iglesia y te dicen que eso es algo espiritual, que tienes que orar, que tienes que buscarle a Dios para que eso se arregle en tu vida, para que esas voces que estás escuchando, para que esos sentimientos que estás atravesando, pues lleguen a una paz y puedas sentir la paz del Señor. Pero por otro lado, está la otra parte, que es la psiquiátrica, que te va a decir, pues tú tienes que visitar un médico, porque eso que tienes no es normal. Hay una enfermedad que está tocando tu mente. Y entonces cada uno suena seguro en la opinión o el diagnóstico que te está dando. Pero ¿cuál, ¿cuál es el paso a seguir correcto de nosotros como ministros del Señor, como consejeros, como pastores, cuando nos encontramos con esta situación? ¿Vamos a orar por él para que Dios haga la obra o vamos a referirlo donde un profesional de la salud que se encargue de hacer una evaluación clínica mental de la persona para determinar si necesita algún tratamiento adicional a lo espiritual? Y ese problema que le estoy planteando, eso viene, no viene desde ahora, eso viene desde tiempo atrás, desde historia atrás. O sea, si te vas al mundo bíblico, al mundo de la Biblia, la mayoría de las enfermedades, por no decir todas, pues eran vistas como una lucha entre el bien y el mal. Todo pasaba porque había algo espiritual de por medio. En el caso de Jesús, cuando le tocaba sanar a un enfermo, fuimos testigos que algunos discípulos le preguntaban, ¿quiénes pecaron? ¿Este o sus padres? O sea, y siempre había como que algo espiritual para tú diagnosticar esa enfermedad mental que estaba pasando en ese momento. Mucha gente se la asociaba con ocultismo, con brujería, pero ahora con la evolución de la medicina y de la ciencia, pues ha surgido también la parte clínica. Y entonces, pues se ha desarrollado ese choque entre cuando te planteas ese escenario, si lo ves como algo espiritual o lo ves como algo clínico. Y el problema está realmente cuando nosotros no podemos discernir cuándo es una cosa o cuándo es la otra. O sea, porque ambos extremos son malos. Yo no lo puedo ver todo desde un punto de vista espiritual y no darle pie al punto de vista clínico, como tampoco como clínico no puedo quitarle peso a lo espiritual y verlo todo como clínico. O sea, porque nosotros el ser humano somos un componente, cuerpo, alma y espíritu. Cada uno se trata de forma diferente. O sea, en lo clínico se trata en el hospital, con medicamentos, y lo espiritual con ayuno y oración, que pueden ser ambas cosas que sucedan en un determinado momento, sí, pero el punto de esta clase es cómo nosotros podemos discernir correctamente
como instrumentos de Dios cuando se trata de una posesión demoníaca o de una enfermedad clínica y poder brindarle al paciente o al que nos consulta o al necesitado el tratamiento correcto y necesario para poderlo ayudar en el proceso que está pasando, para poder nosotros ser ese instrumento que Dios utilice para poder liberar a esa persona de la situación que está pasando. O sea, esta clase lo que nos va a ayudar es a nosotros poder ver la manera en que nosotros podemos discernir correctamente qué problema está atravesando la persona que viene buscando un consejo hacia nosotros. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Vamos a pasar al primer capítulo del libro. El primer capítulo del libro lo que va a tocar es el tema de los fundamentos bíblicos y teológicos de la posesión demoníaca. Para ustedes, qué es para ustedes una posesión demoníaca? ¿Cómo la describirían o qué es para ustedes? Bueno, yo durante el ministerio de mis padres, pastor, yo he visto varias gentes que ha tenido posesión demoníaca, que al momento de ministrar, de orar, la gente como se tiraba al piso y algunos se comenzaban a ahorcar ellos mismos, se hacían como culebras, gritaban, te voy a matar. Terrible la cosa. Ok, Porque ahora, lo que yo sí puedo entender y comparar es que al demonio tú no le vas a dar consejería a un demonio. Porque y cuando uno pregunta, conversa con las personas, ya sea con los nuevos creyentes o con hermanitos que ya tienen tiempo, pero les gusta estar en ciertas situaciones, ¿verdad? Son puertas que se abren. Entonces uno no le va a dar consejería a alguien porque eso también depende de tiempo, de tiempo, ¿no? De estar dedicados a ellos. Cuando estas personas quieren seguir viviendo una vida como ellos quieren, en pecado. Entonces al demonio no se le va a dar consejería, a los demonios se tiene que reprender y echar fuera. Lo hizo pero Jesucristo. para poder hacer eso, perdonando damas, tienes que poder identificar cuando es una cosa y cuando es la otra. En este caso, pues, cómo usted puede llegar a determinar que una persona está pasando por una posesión demoníaca? ¿Qué tú puedes observar en la persona de acuerdo a lo que has visto, de acuerdo a lo que has leído? ¿Cuál es el comportamiento de una persona que está siendo poseída por un demonio? Que hacen siempre lo mismo. O sea, si por ejemplo, depende de qué tipo de cosas se está haciendo, practicando, que ya lo hace como si fuera un estilo de vida. Ujú. ¿Me entiende? O sea, por ejemplo, algunas personas dentro de la iglesia han estado practicando la brujería. ¿Ok? Otros han estado por ejemplo, en relaciones con el mismo sexo, o sea, cosas fuertes. Ya son gays, son lesbianas, o han sido abusados por personas anteriormente. Entonces, cuando uno ora, ministra, el enemigo comienza a manifestarse. Es ¿Ok? lo que hemos visto por mucho tiempo y casi son las mismas cosas, abusos sexuales, cosas fuertes. No, Ok, durante los años de ministerio de mis padres, yo he podido ver eso. Y el enemigo te habla, o se habla, dice, te voy a matar a tu familia. Entonces uno ok. con la autoridad de Cristo calla eso y se van en el nombre de Jesús. A ese punto quiero llegar, hermana, porque, por ejemplo, cuando hablamos de posesión demoníaca, la cultura, Hollywood, las películas, nos han puesto como un escenario de lo que es una persona que está siendo poseída por un demonio. O sea, y nos presentan una persona que está totalmente fuera de control y que está totalmente dominada por ese ser que está dentro de él, que pierde totalmente el control, que le da vueltas a la cabeza, como la película del exorcista. No sé si saben lo que le estoy hablando. Y es una persona que está totalmente fuera de sí, según lo que lo pinta Hollywood, como un espectáculo. Pero entonces cuando vamos a la palabra de Dios y vamos al Nuevo Testamento, se utiliza un término que se llama daimonazomai.
que significa que la persona está siendo demonizada o que está bajo la influencia de un demonio. Y entonces esa persona muestra unos síntomas físicos, muestra unos síntomas mentales y espirituales que tú no puedes explicar de una forma natural. O sea, es algo que bajo la lógica humana, esos síntomas que te está presentando esa persona son imposibles de tú explicarlos. Pero entonces cuando miras el término que utiliza la palabra, estar demonizado no significa que la persona se vuelve prácticamente un robot, ni que la persona desaparece, ni que el demonio toma totalmente control y anula a la persona. La persona sigue estando ahí adentro, pero alguien más fuerte que él está manejando su vida, su conducta, su cuerpo, su voz. Es como si estuvieses dentro de la casa, estuvieses encerradito en un cuarto y hubiese alguien fuera de la casa controlando todo lo que pasa ahí adentro. O sea, estás encerrado mientras otra persona controla tu cuerpo. No pierdes, según el texto dice, no pierdes la noción, pero hay otra persona influenciando en toda la forma en que tú te comportas. Y entonces, cuando vamos a los evangelios, pues vemos que los demonios no son cualquier cosa. No son malas vibras, como se dice, o no son seres que no tienen fuerza, son seres que son personales, piensan, hablan, reconocen. O sea, podemos ver en la palabra montones de casos, por ejemplo, que hablaron con Jesús. En una ocasión Jesús estaba en una sinagoga predicando y hubo uno que le dijo, sé quién eres el santo de Dios. O sea que los demonios tienen conocimiento de lo que hacen, de cuando Dios está de por medio, de cuando hay un siervo de Dios en el medio, y se pueden manifestar de distintas maneras. O sea, la Biblia muestra diferentes tipos de personas que pasaron por posesión demoníaca, que se comportaron de distintas formas y hace una distinción entre varias cosas que es bien importante que nosotros podamos reconocer en qué se diferencian para poder trabajar el caso de la manera correcta. Y ahí es donde entra la diferencia entre lo que es una posesión, una opresión o una tentación, que no es lo mismo. ¿Qué es para ustedes una tentación? Cuando somos tentados, ¿qué significa cuando somos tentados? ¿Qué es una tentación? ¿Qué hace el enemigo cuando intenta tentarnos? Como dice la Biblia, no es de la tentación, más que todo se enfoca o ataca las concupiscencias de nuestra carne. Es correcto. Lo dice la Biblia, o sea, en peruano diríamos de qué pata cojeas, ¿verdad? Por más ministro que pueda ser súper ungido, siempre uno tiene algo por ahí y el enemigo por ahí ataca. Una Y debilidad. exacto. Entonces, esa es una tentación y ya depende de nosotros si decimos sí o no. Pero el hecho de que seamos tentados no significa que estamos siendo poseídos. Obviamente, claro, Porque el mismo claro que Jesús fue sí. tentado en el desierto y no podemos decir que Jesús fue poseído. Pero es bien importante porque el autor del libro quiere dejar claro la diferencia entre esas cosas. Ya dejamos claro que la tentación es cuando es algo que nos gusta y el enemigo nos da una atracción a través de eso, como dice, nos tira una cascarita a ver si caemos. Eso es una tentación. Entonces, el otro punto sería una opresión. ¿Qué es para ustedes una opresión? Cuando estamos siendo oprimidos. Una opresión. ¿Qué afecta la opresión? Afecta las emociones, afecta las circunstancias, afecta la salud, pero el control sigue siendo de la persona. Siente un peso grande en el cuerpo, puede sentir quizás que está deprimido, puede sentir ganas de no querer vivir, puede sentir quizás alguna situación de salud, pero aún así no está siendo poseído, está siendo oprimido por un espíritu. Y entonces, por tercera parte, está la posesión, que es una invasión del demonio cuando entra al cuerpo y ejerce un dominio directo sobre la persona que está atada en ese momento. O sea, la Biblia muestra entonces, en el caso de Lucas
13, 11 al 13, que había una mujer que tiene un espíritu de enfermedad. Pero el texto deja claro que no estaba poseída, estaba oprimida por un espíritu de enfermedad. Y entonces después más adelante nos muestra casos de personas que sí fueron poseídas. Pero es bien importante que nosotros tengamos claro cómo funciona cada una de estas, porque si nosotros tratamos una tentación como una posesión, pues llenamos a la persona de un miedo innecesario. Pero si tratamos la posesión como una simple tentación, pues entonces no le brindamos a la persona la ayuda necesaria para poder salir del problema. Y el primer paso para nosotros poder ayudar a una persona de la manera correcta es saber realmente y poder discernir a qué nos estamos enfrentando. Poder diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Por qué un demonio quiere entrar en un cuerpo humano? ¿Por qué? La Biblia dice que los demonios están buscando, ¿verdad? Una casa, un lugar. Uh-huh. Y cuando Correcto. la ven ordenada pero vacía, entonces ahí ingresa. Uh-huh. Entonces, y quieren, ellos son espíritus malignos, necesitan un Uh-huh. cuerpo para poder hacer su obra. ¿Y nuestro cuerpo qué es? Es Dice la materia, palabra que el cuerpo, nuestro cuerpo es que es templo del Espíritu Templo del Santo. Espíritu Santo. claro. Correcto. Y entonces, ¿para qué fue creado entonces si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues Dios nos creó para habitar en nosotros. Entonces el demonio intenta entrar al cuerpo humano con una profanación de ese templo que Dios creó. O sea, el enemigo estará tratando de sentarse en un lugar que le pertenece a Dios. O sea, es un acto que está tratando de atentar contra el diseño original del creador. El Señor nos creó con un propósito perfecto de ser templo del Espíritu Santo, para él habitar en nosotros. Pero entonces el enemigo quiere usurpar el lugar que le corresponde únicamente a Dios, y si el ser humano le da la cabida para que entre, pues entonces él está interesado en entrar en ese templo para usurpar lo que le toca a Dios y manejarlo como él quiere manejarlo. ¿Van entendiendo entonces por qué un demonio quiere meterse en un cuerpo humano? Eso es algo más como una lucha entre el mismo demonio, querer parecerse a Dios y usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Por eso cuando uno somete a una persona a una liberación, no es solamente sacar algo malo, es restaurar el orden del templo que Dios instituyó y volverlo nuevamente a esa comunión con el Padre que en algún momento perdió y lo hizo caer en la situación que le tocó pasar. Entonces, la Biblia no te da un manual de cómo ocurre una posesión, pero hay puertas, como decía la hermana que estaba hablando, que el ser humano le abre, como el ocultismo, como la idolatría, como los pactos espirituales, como los traumas profundos que no se sanan, como los pecados. Y entonces eso es lo que hace que el enemigo tenga una puerta abierta para poder entrar en el cuerpo humano. No significa que toda persona que esté pasando por una situación o que esté herida va a terminar poseída, porque si te digo eso realmente te estoy dando algo incorrecto. Pero hay vulnerabilidades en el ser humano que deben tomar en serio para evitar que se convierta en una puerta para que el enemigo pueda entrar y hacer mal uso del templo del Espíritu de Dios. La iglesia siempre ha creído en lo que es una posesión demoníaca. El texto decía que desde los primeros siglos, los padres de la iglesia, como Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano, pues tomaron el tema de la posesión demoníaca con una seriedad. Y ellos entendían que expulsar un demonio era un acto de seriedad y de compromiso, y había que hacerlo con la mayor reverencia y búsqueda posible del Espíritu de Dios. O sea, pero entonces, el problema es que hoy esto ha cambiado un poco. Pues muchas veces la gente piensa que los demonios son cuentos, que no existen. Que hay quienes dicen que es ignorancia, que eso son cosas que la gente se imagina. Entonces dejan a la gente desprotegida
Y entonces dicen, mira, eso no existe, eso es que la gente se lo está imaginando y no le dan el peso a las cosas espirituales. Pero entonces está el otro extremo de las personas que ven el enemigo en cualquier cosa. Pastor, profesor, Ah, yo tengo un testimonio. Yo diga ahorita usted. estoy ahorita en los Estados Unidos, estoy en Georgia. Ya hace unas semanas atrás y me invitaron a una iglesia americana aquí. Ujú. Sí tenemos que pasar los testimonios en 10, 15 segundos, 20 segundos a lo más, porque si tenemos que avanzar con el A resto de lo los que voy capítulos. es algo práctico, o sea, estábamos en el servicio, Mm, estaba el pastor americano enseñando y de pronto esa iglesia era grande, tenía mezanine y comenzó un muchacho, un negrito americano, comenzó a tirarse con violencia y de pronto otro adolescente que tenía audífonos comenzó a hacer gritos de diversos animales y de pronto comenzó unos olores. No era tabaco, era algo más fuerte. Y yo comenzaba a mirar alrededor y hablé con la misionera con quien yo estaba y le digo, aquí los demonios están manifestándose y ¿por qué nadie está haciendo nada? Y lo dejaron así. Y el pastor, eso fue en pleno mensaje del pastor americano. Y nadie hizo nada. Y el pastor terminó súper rápido y terminó todo. ok. ¿Puede un cristiano verdadero ser poseído? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que opine? Pienso que no. Verdadero no. ¿Usted Verdadero piensa no. que no? Yo creo que Ujú. sí. Yo he escuchado algunas versiones que dicen que sí. ¿Ok? Y que la liberación es exclusivamente para la gente que tiene, y que la liberación es exclusivamente para los cristianos, porque luego de que una persona que ha convertido su vida al Señor ya es considerada cristiana y su vida es libre, entonces puede continuar una vida de libertad. Porque si liberamos a una persona que no tiene fe, que no tiene el compromiso de seguir caminando con el Señor y se va libre para la calle a seguir siendo sus vidas, entonces la palabra del Señor dice: vendrán a esta casa limpia, y Ujú, 7 demonios más, y van a ujú. destruir su vida. Ok, vamos a trabajar porque vi que opinaron distintos. La hermana que me dijo que no, que ¿por qué piensa que no puede ser poseído un cristiano verdadero? Porque está cubierto con la sangre de Cristo, está protegido. Pienso que una persona que es poseída es porque ha abierto puertas, ¿no? No, si uno Ujú, está bien con el Señor, en su mente, en su alma, en su espíritu, no tiene por qué estar con una posesión. ok. Pues por lo menos dejándome llevar por la palabra y por el texto, dice que cuando alguien recibe a Cristo, ¿qué pasa cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones? Pasamos a ser propiedad de Él. El Espíritu Santo pasa a habitar en nosotros y nos pone un sello de que de una propiedad somos propiedad divina de Dios. Entonces ya le pertenecemos a Dios. ¿Y qué comunión tienen la luz y las tinieblas? Ninguna. Si le pertenecemos a Dios, si Dios vive en nosotros, ningún demonio puede mudarse a vivir en el mismo lugar que habita Dios. No hay forma de que la luz y las tinieblas habiten en un mismo lugar. Pero que no pueda ser poseído no significa que sea inmune a los ataques, a tentación, a opresión, a maquinaciones. Todo eso sigue siendo real. La diferencia es que va a ser atacado, pero como se supone que el que esté en una constante comunicación y comunión con Dios, pues va a poder identificar ese ataque del enemigo y va a poder orar y va a poder relacionarse con Dios para que Dios le dé la fuerza para evitar que el enemigo cumpla el plan de poseerlo. Yo tengo una pregunta al respecto. Diga usted. Y lo pregunto porque conozco a alguien que lucha y batalla con esto. Esta persona se le presenta el plan de salvación y decide creer. O sea, Ujú. quiero convertir mi vida, quiero que haya un cambio en mi vida. Esta persona ha luchado con el homosexualismo desde que era un adolescente. Ok, Llega al Señor siendo una persona adulta, habiendo sostenido relaciones homosexuales con otras personas. Sí, de tener una pareja por años del mismo sexo. Decide entregar su vida al Señor.
A ver, mi pregunta. ¿Se logra esa liberación inmediatamente por el hecho de haber recibido al Señor? ¿O esta persona necesita pasar un proceso de liberación? Lo pregunto porque esta persona a la que me refiero recibió al Señor en su corazón y está luchando con esto y lleva varios, como 3 años en esta lucha. Nunca ha recibido una liberación que los demonios se le salgan. ¿Me hago La entender? liberación es un proceso y lo vamos a tocar en Ujú. un capítulo más adelante, Ok, pero la liberación es un proceso. O sea, yo me comprometo más adelante cuando toquemos el tema, pues darle la respuesta a la pregunta, pero mucha gente piensa que el acto de liberación pues simplemente orar por la persona y ahí quedó el trabajo hecho y fue liberado, pero la liberación es un proceso en el cual vamos a discutirlo un poquito más a fondo más adelante. ok. Pero entonces, si el cristiano no puede ser poseído, ¿qué pasa cuando es atacado por el enemigo? Pedro es un ejemplo de que fue atacado por Satanás. Dice que Jesús le dijo, Satanás ha pedido zarandearnos como a trigo. ¿Y qué es zarandear? Era lo que hacían los agricultores cuando sacudían el trigo en un colador. ¿Para qué? Para separar el grano bueno de la basura, ¿verdad? Y Satanás lo que quería en ese momento era sacudir a Pedro tan fuerte para que la fe de Pedro, ¿qué? Menguara. Y lo logró parcialmente, porque ¿qué pasó con Pedro? Negó 3 veces al Señor, pero no fue una posesión. Pedro fue zarandeado, pero el enemigo no pudo habitar en él. Su fe decayó, pero seguía siendo de Cristo. Puede que nosotros seamos atacados en algún momento de nuestras vidas por el enemigo. Podemos bajar en nuestra intensidad, nuestra fe puede menguar, pero vamos a seguir siendo de Cristo siempre y cuando le demos a Él el lugar en nuestras vidas y podemos buscar de Él en el momento difícil en el que estemos pasando. Pablo vivió algo parecido. Decía que había un aguijón que lo abofeteaba, que lo golpeaba. Entonces recibía golpes, recibía ataques y pasó por un proceso durante toda su vida como cristiano, pero siempre mantuvo el control. Era lo que llamamos ahorita una opresión. ¿Por qué esto entonces nos da paz a nosotros? Porque mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. No estamos en una pelea entre iguales. O sea, jamás ni nunca la fuerza del enemigo se va a comparar con la fuerza del Dios vivo al que tú y yo le servimos. Si usted y yo hacemos las cosas de la forma correcta y vivimos la vida de la manera que Dios quiere que la vivamos, buscando una vida en comunión con Dios, no habrá diablo, ni habrá enemigo, ni habrá demonio que nos pueda hacer frente, porque el Dios que está con nosotros es más grande que cualquier enemigo. Los demonios miran la presencia del Señor y corren. Y si nosotros somos vasos del Señor y nos dejamos guiar por el Dios en nuestras vidas, no habrá enemigo que pueda hacernos frente. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Marcos 5, 1 al 20. ¿Dónde vivía esa persona? En los cementerios. Rompía cadenas, se cortaba con piedras, gritaba día y noche. ¿Y qué pasa? La comunidad donde él vivía lo había abandonado. Pero ¿qué pasa cuando Jesús le hace la pregunta? ¿Me llamo qué? Le dijo. Me llamo Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Y buscando los datos, una legión romana era un ejército de hasta 6,000 soldados. O sea que era la fuerza militar más temida de la época. ¿Qué era lo que te quería decir? Que el hombre tenía un sinnúmero de demonios que lo estaba atando de una manera tan y tan grande que había perdido el control de él mismo. Y él no podía decir ni su propio nombre. Pero entonces tuvo contacto con Jesús. Jesús le habló directamente a los demonios para que salieran de ese cuerpo y salieron. La palabra de Jesús fue suficiente para que los demonios reconocieran al instante quién mandaba y con quién exactamente estaban tratando. Pero lo más grande del relato es que después de que pasó ese proceso de liberación en la vida del Gadareno, encontraron el hombre totalmente cambiado, vestido, ¿y en qué? En un juicio cabal.
y donde antes había quizás un cuerpo que estaba siendo atormentado, que había perdido la identidad, que había perdido su forma de ser, ahora cuando tuvo contacto con Jesús de Nazaret, todo volvió a la normalidad y la misma gente que lo vieron en el momento difícil de su vida, ahora no lo conocían por haber estado tan sobrio. O sea que la palabra del Señor causó un cambio. Hubo una liberación al instante. Otro caso es, perdonando que estoy pasando por una pequeña gripe. Otro caso que presentan los evangelios es una persona que pasaba por convulsiones. Pero Jesús en ese momento no dio un diagnóstico médico. Si acaso hubiese sido en este tiempo, lo vieran con ese cuadro clínico, de espuma en la boca, rigidez en los dientes, y le decían, mira, pues el hombre está pasando por un ataque epiléptico. Pero Jesús lo que identificó fue un demonio que lo estaba atormentando, oró por él y lo liberó. Los discípulos habían intentado liberar al muchacho y habían fracasado. Y ahí es donde sale la frase, dice que este género no sale si no es con ayuno y con oración. Pero no todas las batallas espirituales son iguales. Hay unas batallas espirituales que nos van a dar más trabajo y hay otras que van a causar menos resistencia. O sea, ¿qué queremos decir? Que nosotros como instrumentos tenemos que tener una preparación espiritual profunda y adecuada porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Los discípulos que caminaban con Jesús no pudieron. Entonces, ¿qué nos deja esto a nosotros? Que nosotros como cristianos, como consejeros, como pastores, tenemos que tener siempre esa reserva de lo alto y ese discernimiento profundo para cuando lleguen esos momentos difíciles nosotros poder hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Ok. Los demonios pueden entrar a la iglesia. ¿Qué ustedes creen? ¿Un demonio puede entrar a la iglesia? Y si entran y atormentan a la gente, Claro que sí. si entran y ¿Sí? atormentan a los hermanos y los tientan. Hay gente que piensa que no, ustedes dicen que sí, pero la Biblia muestra un ejemplo de un demonio que se le presentó a Jesús mientras se encontraba enseñando. ¿En dónde? En una sinagoga, Sinagoga. que era el lugar equivalente de los judíos a la iglesia de nosotros hoy en día. Dice que un hombre con espíritu inmundo le interrumpió el servicio y le dijo, sé quién eres, eres el santo de Dios. O sea que un lugar de adoración como la iglesia no está inmune a la presencia del mal. Pero entonces, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Rápida. No hubo drama. No le dio tiempo a que el demonio se expresara. Cállate y sal de él. No gritó, no formó un espectáculo, no entrevistó al espíritu. O sea, Jesús simplemente proclamó unas palabras con autoridad y el demonio salió. Eso es autoridad real. Muchas veces la gente piensa que para que haya una liberación tiene que haber un espectáculo. Yo no sé en sus áreas, pero aquí en Puerto Rico, en un momento dado, hubo ciertas campañas que se daba la moda de que entrevistaban a los demonios. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? ¿Y qué estás causando? Y se formaba un espectáculo de la situación por la que estaba pasando la persona. Pero entonces estamos viendo que Jesús funcionó de una manera totalmente distinta. Donde Jesús manda, el enemigo no tiene espacio a hablar. O sea, Jesús le dijo, cállate y sal fuera. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que esto no es meramente un espectáculo.
que esto es simplemente poder demostrar el poder de Dios en nosotros y hacerle entender al diablo que Dios es el que manda, que Jesús es el que manda. Y por la autoridad que Él nos concedió, echar libre todo demonio que quiera atormentar a cada persona que vaya a buscar nuestra ayuda o incluso hasta nosotros mismos o nuestra familia. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿Qué síntomas presentan las personas que están pasando por una posesión demoníaca? Pastor, yo he visto que no solamente una posesión demoníaca, o sea, mientras que se ministran Ujú. varios, y unos gritan, otros se zamaquean, y a veces el ministerio, no hay mucho número de personas para poder echar fuera al instante, ¿no? O sea, sí hay mucha necesidad, y yo creo que la iglesia de Jesucristo en este tiempo tiene que estar capacitada, tiene que estar preparada, porque a los demonios no se le puede dar consejería, eso se los tiene que echar fuera. Y Es como dije, hermana, o sea, no se puede hacer un espectáculo. No se puede dar pie a que sea el demonio que tome el control, a que sea el demonio que hable. Hay que echarlo fuera con la autoridad que nos dio el Padre. Y eso es lo que pasa, lo que ha pasado durante tiempos actuales. Se ha convertido prácticamente en un espectáculo, y eso el libro lo toca más adelante. Pero nosotros tenemos que estar bien claros que nosotros tenemos la autoridad del Padre para echar fuera esos demonios. ¿Y de dónde viene la autoridad de Jesús sobre los demonios? Pues de su Padre. O sea, no venía de una fórmula mágica, no venía de una técnica aprendida, venía de lo que Él era. Él era el Hijo de Dios. O sea, la misma voz que dijo que se hiciera la luz, el mismo Padre, fue el que le dio esa autoridad a Jesús para echar fuera esos demonios. Y nosotros, como sus hijos, también tenemos esa autoridad. ¿Eh? ¿Qué pasó cuando envió a los 70 discípulos que regresaron? ¿Qué regresaron emocionados diciendo? Hasta los demonios no se, hasta los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Pues, no hay demonio que se pueda sujetar al poder del Espíritu en nosotros. Pero entonces lo importante es mantener siempre el centro de nuestro ministerio, de nuestra consejería, de lo que somos, de lo que hacemos, en la figura de Jesús. Y lo vengo a discutir ahora, porque ahora es que el libro lo discute. ¿Qué es un demonio como tal y de dónde vienen? ¿Qué es un demonio? ¿Qué eran los demonios antes de ser demonios? Eran ángeles caídos, Ángeles caídos. seres espirituales que Dios creó como parte de ¿qué? De su ejército celestial. Pero ¿qué pasó? Se rebelaron bajo el liderazgo de Satanás. ¿Y qué pasó? Y cayeron al abismo. Eso lo Así. hablo. ¿Eh? Pero entonces ellos no operan de una forma desordenada. Ellos operan en jerarquía. Principados, potestades, gobernantes de tinieblas, huestes espirituales de maldad. O sea que tienen rango, tienen funciones y tienen territorio. Y el líder de ellos es Satanás, que el nombre que significa que acusador. O sea que de por sí el demonio lo que siempre ha querido es imitar siempre el orden que tiene Jesús o que tiene Dios. Pero ¿qué no pueden hacer los demonios? A diferencia de lo que puede hacer Dios. Los demonios no son omnipresentes. No pueden estar en todas partes al mismo tiempo. No son omniscientes. No lo saben todo. No son omnipotentes. No lo pueden todo. Porque son atributos que le pertenecen únicamente a Dios. Los demonios son criaturas limitadas. Nos vemos el 25, para la fraternidad. ¿Cómo? O sea, pero entonces el problema es que a veces nosotros le atribuimos poderes que ellos no tienen.
Y si nosotros entonces le atribuimos poderes, ¿qué va a pasar si nosotros le atribuimos poderes al enemigo que ellos no tienen? Pues entonces nosotros mismos vamos a dudar del poder que Dios tiene o que Dios puede ejercer a través de nosotros. ¿Alguna duda o pregunta a través de este capítulo? Vamos a ver. Eso es muy cierto, pastor. Disculpe. Ante, ante la situación de atribuirles poderes, Ujú. creo que eso lleva a que la persona o pastor o quien hace la liberación a nivel de iglesia se convierta en un espectáculo, ¿no? Ujú. Esa Correcto. es mi Correcto. O opinión. sea, volvemos a los extremos. Sí. El Y enemigo tiene un poder. Tiene pastor, un poder. una consulta, Diga usted. Diga usted. Probablemente esto se convertiría ya casi en una eh, apología, apología, ¿cómo se llama? A Satanás en los cultos que hacen estos espectáculos, porque Ujú. más se menciona a Satanás que el poder de Dios. El poder de Dios primero se le deja esa supuesta manifestación de media hora y después la supuesta, bueno, la liberación, ¿no? Y a veces yo creo que pasa por una cultura de iglesia, ¿no? Como hay iglesias, como bien dice, se van al extremo de que no creen en esto, en liberación, hay iglesias que en este tiempo han ido al extremo, ¿no? Como bien dice usted, Ok. otorgarles poderes a los demonios y convertir la reunión en un espectáculo. Eso es correcto. Entonces, ¿qué podemos aprender? Porque ya, ¿qué podemos aprender entonces de este capítulo, que es el más largo del libro? Podemos entender que una posesión, una opresión y una tentación no es lo mismo. O sea, lo dejamos claro. Podemos entender que los casos bíblicos que tocamos no hay un solo tipo de posesión ni un patrón universal. O sea, que eso nos obliga a nosotros a tener un discernimiento y una relación profunda con Dios y un conocimiento serio de la palabra para nosotros poder entonces ver a qué nos estamos enfrentando. Y lo más importante es que toda autoridad espiritual, ¿dónde tiene su fuente? En Cristo. No es en nosotros, no es en técnica, no es en fórmula. O sea que Cristo tiene que ser el centro de nuestro ministerio. Los demonios son reales, pero son limitados, no tienen la misma fuerza que tiene Dios. No son invencibles. ¿Por qué? Pastor, Porque ya fueron derrotados en la cruz. pastor, una Pastor, una consulta. Diga Este, usted. por ejemplo, los demonios también pueden ingresar en sueños y oprimir como que, por ejemplo, a la persona como que quieren ahorcarle, como que quieren, ¿no? Como Entiendo, pesadillas. entiendo que sí. Entiendo que sí. Pero eso no sería una posesión, eso sería como una opresión. Eso sería como una opresión. O sea, yo por lo menos en mi caso, en una ocasión durmiendo, tuve un sueño donde se me presentó uno y me dijo, yo te voy a acabar. Pues yo, pues, tan pronto me surgió eso, porque yo hice, me levanté y me arrodillé a orar. Pero sí pueden entrar en un sueño. Quiero aclarar algo porque nos podemos ir en múltiples diferentes ventanas de oportunidad y precisamente eso es lo que yo quiero aclarar, que son ventanas de oportunidad donde el enemigo pudiera entrar. El OVEA, meditación trascendental, Ujú, el hacer meditación a través de karate todos estos monos dragones que hacen las ujú. artes marciales, Correcto. la bola de cristal, las cartas del tarot a través Ujú. de los sueños. Entonces son ventanas de oportunidades, todo lo que es mi hermana. A mí en una ocasión por un periodo de mi vida, en mi matrimonio, el enemigo intentó destruir mi matrimonio a través de sueños. Causaba el sueño con una discusión con mi esposa y soñaba yo que ella se estaba gastando todo el dinero y nos quedábamos sin nada y despertaba yo y cuando despertaba yo quería discutir por lo que tuve en el sueño. En otra ocasión yo tuve un sueño de que ella andaba de coqueta con un muchacho, lo cual es totalmente inconcebible. Mi esposa nunca haría tal cosa, pero era un ataque, una ventana de oportunidad en la que quería hacer simplemente una opresión exterior a mi matrimonio. Despertaba yo queriendo reclamarle a mi esposa porque andaba de coqueta con ese otro
otro muchacho, algo inconcebible. Entonces, fue una serie de cosas a las que yo vine a despertar y decir, wow, 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 ¿qué está pasando? Y lo que estaba pasando es simplemente eso, una opresión exterior que estaba queriendo provocar discusiones en mi matrimonio a través de cosas que ni existían. Entonces, Correcto. muy exterior, no me había poseído, simplemente estaba como no le damos cabida durante la vida normal, durante nuestra vida cotidiana y cancelamos cualquier ventanita de oportunidad, estaba intentando a través de los sueños a ver si por ahí Ujú. causaba la discusión. Ok. Ahora vamos a pasar entonces al segundo capítulo. Pastor, antes que pase, por favor, lo que el pastor Martín dijo, que en este tiempo, lo que le quiero consultar es, en este tiempo, eh, yo veo iglesias que hacen liberación. Yo digo, es este tiempo, se puede practicando hacer liberaciones cuando uno ya está en Cristo. Prácticamente yo entiendo que cuando uno viene a Cristo, uno es libre de toda opresión, de toda carga. Tú eres Y se libre puede, de toda posesión, pero siempre el enemigo va a buscar la forma de oprimirnos. sí, pero se puede usar este artimaña para ir liberando, supuestamente usar una campaña de liberación cuando ya somos cristianos. Bueno, bueno, te voy a dar mi opinión. Puedes tener una opinión distinta a cualquier otra persona, pero es como te dije, si somos cristianos y Dios habita en nosotros, no estamos poseídos, no necesitamos ser libres, ya somos libres. Ya somos libres, pero no necesitamos hacer campaña de liberación. O sea, en todo caso, tú haces una campaña de liberación cuando tú haces una campaña evangelística y tú tienes a unas personas que no le sirven al Dios del cielo. Claro, no, 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 eso sería para gente que no ha conocido a Cristo. Correcto. Pero lo que pasa es que quienes más vienen a esa campaña son los de la iglesia. Ujú. Por Porque eso, es parte ya de un hacer campaña espectáculo. para creyentes, no para mundanos. Pero mire, por ejemplo, aquí en Perú, bueno, en mi país, ahorita no estoy acá, por ejemplo, cuando le dice el pastor, ¿quiénes desean recibir sanidad o liberación? La mayoría son cristianos y la Imagínense, a eso mayoría voy yo. después están vomitando, están con ciertas cosas. O sea, el hecho de recibir a Jesús, claro, es algo muy poderoso y de asistir a una iglesia, uno no está excepto de que haya ataques del enemigo y que muchas personas, por ejemplo, los cristianos, el punto débil es la falta de perdón. Ujú. Somos muy buenos para enseñar, pero para perdonar, para pedir perdón, para, ¿verdad?, cerrar esas Muy puertas bueno, y muy por bueno. ahí el enemigo ataca. Así es. Ahí entra Enfermedades. la opresión de la que Yo, hablamos. yo también quiero entonces opinar o preguntar. Ujú. Porque si hacemos una campaña de liberación, ¿verdad? Extendida a la gente que no conoce al Señor y los liberamos a todos, bendito sea el Señor, gloria a Dios, todos se van libres para su casa. Pero esta gente no tiene la decisión de caminar con Dios, o sea, no va a volver a la iglesia la próxima semana, no sigue un discipulado, no se le hace un seguimiento. Entonces, ¿cuál es el sentido de haberlos liberado si la Porque casa es que les va a quedar la liberación es un proceso. Y lo correcto? vamos a ver en Porque, el capítulo 3 o 4 porque la liberación es un proceso, como te indiqué. Para ver que hay alguna liberación, tú vas a hacer el acto de orar, pero después ujú, como comunidad de fe tienes que hacer un trabajo, porque si la casa se queda vacía, correcto. Entonces podríamos verlo, bueno, no sé, yo estoy aquí aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando oramos por la sanidad de una persona que está enferma, ¿verdad? Dios puede ujú, obrar milagrosamente y ujú, operar instantáneamente un milagro, que nos ujú. encanta que Dios haga eso, ¿verdad? Amén. Amén. Pero también oramos y Dios no lo hace instantáneamente, sino que lo hace a través de un proceso de sanación. Entonces, Correcto. entendemos la liberación así también, que hay personas que reciben una liberación inmediata o se manifestó o el día que aceptó a Cristo fue libre, o hay personas como la persona que te digo que lucha contra el homosexualismo, contra ese demonio y lleva 3 años en el proceso y todavía va ahí. Parece que en ese proceso que usted me está indicando, Sí, eso es un trabajo más profundo. correcto. O sea, porque es como vamos a utilizar el cambio, eso es como una persona que tiene un vicio de alcoholismo. Ujú, Una persona que tiene un vicio de alcoholismo, pues tú oras para que Dios haga una liberación, pero tiene que haber un trabajo para poder vencer ese vicio de alcoholismo. correcto. Lo Un primero que tienes seguimiento. que ver es que si te gusta el alcohol, no puedes pararte en sitios donde se vende alcohol. Eso. No puedes decir, voy a predicarle a mis amigos de allí del bar para que Dios haga lo mismo que hizo en mí. O sea,
Porque tienes que ver que entonces tiene que haber un seguimiento de la comunidad de fe a la persona, Eso, acompañándolo en ese proceso para que la obra que se comenzó con la oración se pueda seguir encaminando con la ayuda de nosotros como comunidad de fe. Porque ese es el punto de que el evangelio se vive en comunidad de fe, porque la salvación es individual, pero el amén. evangelio se vive en comunidad. O sea, Ujú. porque yo puedo orar para que Dios libere a esa persona, pero yo tengo que hacer un trabajo de seguimiento con esa persona Correcto, para seguirlo correcto. ayudando en ese proceso de liberación. 100% de acuerdo. ¿Ok? Sí. Ahora vamos entonces, alguien que me diga la hora. 9:04 aquí donde yo estoy. No sé si quieren tomarse un pequeño break Perú antes de 8:04. empezar el segundo capítulo. No, sin break. Como ese, que está bueno. Perú son Ok, las pues, 8. ahora vamos a trabajar entonces la parte de lo que es la enfermedad mental desde la psicología. ¿Qué es un trastorno mental para ustedes? Cuando ustedes escuchan a esa persona tiene un trastorno mental, ¿qué es lo primero que me le viene a la mente? No es pecado, no es falta de fe. ¿Qué le pasa a una persona que tiene un trastorno mental? Es una condición médica. Correcto, es una condición médica, es Correcto. algo que altera de forma significativa el estado, Ujú, o sea, puede ser neurológico, ujú. puede ser emotivo, puede ser emocional, pero ya es algo que en su cuerpo no está funcionando bien, que La afecta la forma de funcionalidad. pensar, la forma de Correcto, pensar, la forma de comportarse, la forma de sentir, se altera por unas causas biológicas, por biológica, unas causas física. psicológicas, sociales, físicas. Una alteración externa. Exacto, así como cuando tú tienes diabetes, que te pasa porque el páncreas tiene un problema que no da suficiente insulina, pues un trastorno mental es un problema que con el funcionamiento del cerebro. O sea, algo pasa en tu mente y en tu cerebro que no está funcionando de la forma correcta. Y para eso la ciencia tiene dos manuales principales con los que agrupa los trastornos. Uno es el DSM-5-TR, que lo usa la Asociación Americana de Psiquiatría, y el otro es el CIE-11, que lo usa la Organización Mundial de la Salud. Y eso funciona como unos diccionarios clínicos que describen cada condición con unos criterios específicos y te dicen unos síntomas y cómo te impacta en la vida diaria y sirven para que ese diagnóstico de trastorno mental no sea uno arbitrario, sino que sea uno basado en una evidencia médica. Y entonces esos trastornos, esos manuales los agrupan en unos grupos o categorías distintas, ¿ves? Entonces, pero para que sea un trastorno, tiene que tener unos síntomas y tiene que causar un deterioro en la vida de la persona. Tiene que afectarte el trabajo, las relaciones, el funcionamiento diario. Y así que tú no puedes diagnosticar a una persona con un trastorno mental simplemente porque tú piensas que es así, ¿ves? Tiene que haber unas características. Y en el caso de los trastornos mentales, hay unos que se confunden más con una posesión. Y uno de ellos es la esquizofrenia. ¿Sabes lo que es esquizofrenia, correcto o no? Sí, esto perdón, le quería preguntar si la esquizofrenia es médica, pero que también se haya abierto una puerta espiritual en la que la persona sea afectada. Porque, por ejemplo, yo tengo una hermana de madre, ella tiene eso. Ella es La deshabilitada esquizofrenia, aquí. la esquizofrenia es un trastorno, pero tiene síntomas parecidos a lo que es una posesión. Correcto. Te produce Eh, delirio, te produce creencias falsas, Eso es te la produce esquizofrenia. alucinaciones, puedes escuchar voces, puedes tener malos pensamientos, puedes tener conducta extraña. Y entonces ese tipo de comportamiento que ya de por sí produce ese trastorno ha hecho que la gente confunda la esquizofrenia con una posesión demoníaca. Correcto. Hay otro trastorno que se llama el trastorno de identidad disociativo, que antes lo llamaban como personalidad múltiple.
Y sabe lo que es personalidad múltiple. La persona puede mostrar múltiples cambios drásticos en la conducta y en la memoria, y parece que está siendo poseído, pero es un trastorno. Y dice el libro que se puede dar por traumas de la infancia, pero no es algo espiritual. Otra cosa que se puede ver como una posesión es la depresión severa. ¿Por qué? Porque el ser humano se aísla, se siente desesperado, le da pensamientos de muerte, pierde el interés en lo que está haciendo. Y entonces mucha gente tiende a interpretar eso como una posesión demoníaca. Mucha gente piensa que la depresión no puede existir en el cristiano. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo pienso que sí, que puede existir, no porque es que hay condiciones de depresión que está en el cerebro. Entonces muchas veces decimos, que tú tienes que creer en Dios, que esto, que aquello, pero hay una combinación, puede que tus pensamientos depresivos abran puertas, pero la depresión muchas veces causada en el cerebro, en una falta de una sustancia en el cerebro, y eso puede provocar depresión. Inclusive hasta tener problemas de tiroides te deprime un poco. Entonces no es que es totalmente demoníaca para mí, no sé, en mi concepto. Pero es que la Biblia muestra casos de hombres que le sirvieron a Dios, que pasaron por depresión. Claro. Elías, David. el ejemplo. Uh-huh. De Elías. ¿Qué pasó con Elías? Después de haber pasado por una victoria tan grande, de derrotar los profetas de Baal, Se escondió en una cueva. se va y se mete y se sienta debajo de un árbol y le dice a Dios que se quiere morir. Pero eso vino por causa del temor, porque Elías tenía miedo. Entonces, yo creo que muchas veces queremos normalizar ciertas condiciones que, si bien es cierto, pueden ser físicas por falta de algún tipo de vitaminas y todo, pero Correcto. no podemos normalizar eso. Hemos ministrado personas, muchachas con depresión, con identidades así como las que ustedes dicen, y son demonios, porque después de la administración ellas han sido libres. Entonces, Se puede yo dar el creo caso que que sean ambas cosas. Correcto, correcto. Tampoco podemos demonizar todo, porque creo que la iglesia cayó en un tiempo en eso. Todo era el demonio, el demonio, el demonio. Y había gente que sí tenía una condición médica, que sí tiene una condición médica. Yo creo que es discernimiento. ¿Y qué pasa cuando nosotros demonizamos todo? ¿En qué riesgo caemos realmente? Bueno, en muchos errores. Y en una religiosidad que no lleva a la gente a ser Pienso libre. que, por ejemplo, como dice la hermana, no, que hay personas que oramos y la depresión puede irse, pero hay personas que el problema de la depresión es tú dejarla ahí clavada, porque tú te puedes entristecer. Es normal que una gente pueda tener tristeza por algo fuerte que le haya pasado. Ahora, anidar esa tristeza, entonces abre puertas espirituales. Eso es diferente a que una persona tenga una condición en el cerebro y por medio de esa también ella abra puertas, porque nuestras conductas puede abrir puertas oscuras. El enemigo aprovecha nuestras debilidades para tirarnos las cascaritas y que rebalemos solos. Correcto. Eso es lo que él aprovecha. No es que la depresión en sí no exista. Y no podemos perder de perspectiva que Dios nos creó como seres emocionales. Yo no sé si ustedes tomaron un curso que dio el doctor, se llama Teología de las Emociones, donde por ser seres emocionales estamos propensos a pasar por depresión. O sea, la diferencia estriba en que nosotros no nos quedemos en eso. Como seres emocionales puede haber tristeza en nosotros, puede haber desánimo en nosotros, pero entonces nosotros mismos, bajo el discernimiento que nos da el Dios del cielo, debemos identificar cuando estamos pasando por esa situación y buscar una ayuda espiritual para salir de ese proceso. No sé si tienen una opinión distinta. Totalmente de acuerdo. La figura de la oración y liberación va acompañada, bueno, que es un proceso, pues necesita una pastoral continua, ¿no? A veces optamos, porque es mucho más
rápido y cómodo, orar por la persona y creer que ya es libre y la dejamos y no la acompañamos. Y ese es de repente uno de los pequeños ajustes que tenemos que hacer en la pastoral, ¿no? Y yo estoy siendo menos espiritual por recomendarle a alguien que visite un médico. No, en absoluto. De hecho, O sea, Solamente breve, en la década del 80, a los jóvenes en las iglesias se les prohibía a los pastores, aún hasta de púlpito, que estudien psicología, ¿no? Aún más, por si acaso, ya, década 2000 y tanto, si vas a buscar, ¿cómo se llama? Un psicólogo que sea psicólogo cristiano, como si en la universidad separasen a los alumnos. Miren, usted es un cristiano, le vamos a dar otra enseñanza. No, reciben la misma enseñanza, tanto psicólogos jóvenes que son cristianos o no, van a una misma universidad. Que apliquen la psicología con estrategias cristianas es diferente, ¿no? Pero hemos tenido ese tipo de cultura en las iglesias, por si acaso. O sea, sí, venimos de esa plataforma. es correcto. He escuchado mucho de eso. Y eso en pastor, cierta manera es un error. Es como usted Sí. dice. O sea, Dios le dio la sabiduría a los médicos para que se prepararan. Y yo entiendo que ambas disciplinas, tanto la teología como la psicología, pueden hacer un trabajo en conjunto. O sea, pero entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando hay un trastorno mental? El cerebro funciona ¿con qué? Con neurotransmisores que llevan información entre las neuronas, ¿verdad? Y entonces cuando el cerebro no procesa bien las emociones, ni los pensamientos, ni la percepción, ¿qué pasa? Pues ocurre ese problema. ¿Alguien sabe lo que es la serotonina? Eso ayuda a regular el ánimo, el sueño, la sensación de bienestar. Y cuando eso está abajo, el ser humano tiende a sentirse triste y se siente en una tristeza constante, se siente deprimido. Pero entonces, eso se puede quitar con oración, pero también tienes que pasar por un proceso de medicación para que eso vuelva a su normalidad. ¿Ven lo complejo que es esto? Como dijimos ahorita, fuimos creados cuerpo, mente y espíritu. También está la dopamina. La dopamina tiene un problema que es el que regula cómo el cerebro, interpreta la realidad de las cosas. Cuando hay un exceso de dopamina en el cuerpo, te produce percepciones falsas. Leía que puedes escuchar voces, y eso es lo que pasa en la esquizofrenia, que la biología del ser humano como tal, o la dopamina se altera, y la persona escucha voces y tiende a tener ese problema. Hay que ver también el cuadro familiar. Esas condiciones se heredan. Esos trastornos mentales pueden ser hereditarios. Si yo tengo un familiar cercano que tú vamos a poner esquizofrenia, puede que se dé el caso que yo padezca de esquizofrenia también. Sí. Sí, pues correcto. Ujú. O sea que estamos hablando ya de un proceso clínico que puede ser hereditario, que no está bajo el control de nosotros. Sí, hay una predisposición genética para Hay eso. una predisposición genética, y nosotros vamos a demonizar eso. ¿Qué vamos a hacer entonces con eso? Tenemos acceso al poder de Dios que puede sanar esas condiciones. Claro, Correcto. claro, nadie ha Podemos discutido quitarle eso. solamente que la medicina lo pueda tratar o a nivel psicológico. Con respecto a los psicólogos, todos la mayoría hemos ido a la universidad,
pero yo tengo algo muy en claro, que un hijo de Dios que es profesional en su rubro, en su campo, sea psicólogo, médico, contador, etcétera, siempre vamos a dar un plus extra, que es la palabra de Dios. Yo puedo usar las herramientas que he aprendido en la universidad, pero con la palabra de Dios, con el poder de Dios, eso de verdad hace la diferencia total. Yo voy a la universidad, me educan como profesional, pero en mi campo de trabajo, sea como psicólogo, como maestro y todo, yo también uso el poder de Claro, me Dios. había dicho. Yo trabajo en Perú en una escuela y hay niños de inicial, de primaria, que vienen con diagnósticos médicos, psicológicos terribles, con TDAH, con situaciones muy fuertes. Claro, los médicos dicen eso. Y cuando uno ya está en el salón de clases, esos niños tienen una fuerza sobrenatural. Y uno cuando ya comienza a estar el día a día, uno se da cuenta que eso no es normal. Y hemos comenzado a orar por esos chicos. A su temprana edad han recibido a Cristo. Y de cómo llegaron agresivos y todo, han bajado casi un 70%. Entonces, yo Ya que no traes me ese punto, limito al poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Lo he No, visto amén, y todos aún los en que mi estamos propia acá. vida. ya que traen ese punto, ¿la fe realmente ayuda en la salud mental? Claro. No, nadie discute el poder de Dios. Nadie ha Creo que ahí discutido, exacto, no, exacto. nadie ha Por eso discutido eso. Creo nadie ha que discutido que hay no, un lo error que ahí de no. percepción. Creo que hay un error de Ujú, percepción. Claro. ujú. Sí, nadie discutió, nadie está en discusión del poder de Dios sobre la cosa y la ética respecto a la profesión que tengamos y hacer uso de ella. Creo que ahí había una mala percepción o se Ujú. entendió mal por si acaso. No, 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 o sea, quiero dar eso claro. Nosotros todos como teólogos, como consejeros, entendemos que el poder de Dios lo puede todo. Absolutely. O sea, que inclusive está por encima de la ciencia. El propósito de esta clase es que nosotros podamos entender que la teología y la ciencia pueden trabajar en conjunto. Amen. O sea, que a pesar de que nosotros tenemos la fe de que Jesús lo puede todo y que tenemos el testimonio de que Él puede obrar la sanidad, o sea, pues tenemos que dejarle también un espacio a la ciencia para que trabaje. Y eso no nos quita la fe. Eso no nos hace unos cristianos flojos ni débiles. Porque como te dije ahorita, el mismo Dios le dio la sabiduría al que se preparó para estudiar, para que dentro del campo de su conocimiento pueda ser útil en resolver cualquier situación. O sea, en mi campo, pues yo en lo secular tengo como 3 o 4 campos de estudio, de desarrollo. Y yo en cada uno de mis campos, yo le he pedido a Dios que siempre me dé la sabiduría para yo ejercer mis campos de la manera correcta. Y entonces yo, por medio de mis campos, he podido llevar la palabra a personas que vienen, que yo trabajo en mi área secular. Pero sí es preferible de que yo pueda hacerlo porque tengo la dicha de que le sirvo a Dios, pero yo no es ético de mi parte recomendar que sea un psicólogo o un psiquiatra exclusivamente cristiano. Entiendo. ¿Me entiende? Mi opinión. Usted puede tener la suya y yo se la respeto. O sea, hay unos errores realmente que vemos en esto que estamos hablando. Y es cuando reducimos lo espiritual. O sea, le podemos atribuir todos los problemas mentales a causas espirituales, como pecado, falta de fe, influencia demoníaca, o podemos entonces negar o ignorar la dimensión espiritual del paciente y lo tratamos entonces como es procesos químicos, neurológicos, y entonces vemos o todo es demasiado, o todo es demasiado científico, o todo es demasiado espiritual. Pero entonces el camino correcto es integrar la fe con la ciencia y sacar lo mejor de ambas disciplinas, dándole claramente énfasis a lo que nosotros somos, a nuestra esencia, pero sin minimizar la otra parte. Ok, ¿quién es el primero realmente
que tiene control cuando una persona viene con un problema de opresión? ¿A dónde por lo generalmente va primero las personas? ¿Van a una iglesia, correcto o no? A buscar oración, Ujú. a buscar una, porque la mayoría de las personas reconoce que Dios es real y que Dios tiene el poder para libertarlos. Yo creo que de 100, 90, 95 reconocen que Dios puede sanarlo desde cualquier cosa. Y van a donde primero van a ir, va a ser una iglesia. Pero si entonces, a pesar de que tú y yo, y no creo que me vean falto de espiritualidad por lo que estoy diciendo, pero a pesar de que tú y yo confiamos en Dios y oramos, identificamos que hay una situación que debemos referir a la ciencia. ¿Cuál es nuestro deber? Preferirlo a la ciencia. ¿Y estamos fallando como cristianos por eso? No. No, en absoluto. ¿Ok? Es que de repente, pastor, hay una cultura sana, creo yo sana, de buscar y aferrarnos más a la parte espiritual. ¿Ok? Y es que a veces el consejero, el pastor, si deriva, el simple hecho de derivar a otra persona a una consejería, el derivar a otro profesional, ya lo siente como hasta como pecado, ¿no? O como que no supo dar la solución, Como falta de ¿no? fe. Sí, entonces Mira, pastor, se toma en perdonando, absoluto el derecho de poder hacerlo él, ¿no? Ese es un pequeño problema que se ha tenido siempre. mira el problema de esto. Vamos a llevarlo a algo más simple. Yo estoy pasando por un dolor de cabeza fuerte y yo paso al frente para que me oren. Me oraron. Yo sé que Dios me puede sanar, pero mi dolor de cabeza sigue, pero yo no me quiero tomar los medicamentos porque ellos oraron por mí y Dios me va a sanar. Entonces, ¿qué podemos? ¿Estoy yo siendo débil en mi fe por tomarme un medicamento? No. O sea, ¿está mal yo buscar la oración para que Dios me sane y beberme una pastilla para que me quite el dolor? No. Pero lamentablemente hay gente que piensa así. Ahora, tampoco desconocemos que puede haber una intervención sobrenatural del Señor y ya eso es un trato de Dios con cada persona. Que Dios tenga una manifestación sobrenatural sobre mi vida y me dé esa convicción fuerte de que no necesito más los medicamentos porque Él me sanó. Pero ya es cuando hacemos de una experiencia una doctrina. Ahí ya habría un error. O que porque a un hermano pasó algo así en un servicio, entonces va a suceder así con todos los hermanos. Tenemos que también tener en cuenta que Dios es un Dios personal. Y la manera como Correcto, obró contigo, de pronto no necesariamente lo haga conmigo. De hecho, correcto. Pablo vivió con un aguijón por años. O sea, que la experiencia tuya y mía con Dios es distinta. Correcto. Y no hace doctrina. Una experiencia Correcto, no hace doctrina. correcto. Bueno, vamos a finalizar este capítulo. Vamos a coger por lo menos 5 o 10 minutos de break. A lo que me tomo un vasito de agua o algo y rapidito estoy con ustedes. ¿Está bien? Estamos finalizando. Nos quedan, vamos al tercer capítulo, son 6, pero no son tan extensos como los que hemos trabajado. ¿Está bien? ¿Alguien que me diga la hora? 9:27 aquí en Estados Unidos. Voy a 9:27. terminar la grabación. Paro esta grabación para que no se extienda tan larga una grabación y después de esto inicio una nueva serie que se va a llamar parte 2. Ok, pues en 10 minutos estamos aquí con ustedes nuevamente. ¿Está bien? A ver, tomamos un receso. Muchas gracias.